El mundo cotidiano se encuentra inmerso en señales. Tan solo en la naturaleza, los seres vivos son capaces de generar y procesar señales a través de diferentes órganos que conforman los sentidos y el sistema nervioso. Es por ello que el hombre a lo largo de la historia se ha dedicado a desarrollar, procesar, almacenar, transmitir, medir y controlar estas señales para desarrollar la tecnología de la que hoy disfrutamos. En el curso de procesamiento analógico de señales a cargo del ingeniero Luis Héctor Porragas Beltrán, se proporcionaron las herramientas y conceptos fundamentales para el análisis y síntesis de sistemas, enfocados principalmente en sistemas electrónicos de comunicación. En la práctica, características, representación y parámetros fundamentales de las señales, pudimos analizar cada uno de los parámetros que permiten identificar y medir una señal, como son la amplitud, que es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio medio. La frecuencia, una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo. La fase indica la situación instantánea del ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Que el ciclo de trabajo en DC se define en función del tiempo en estado alto respecto a otro periodo. Que el voltaje RMS es la media cuadrática de los valores instantáneos durante un periodo completo. El voltaje medio por una función periódica de periodo t es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo. La obtención y análisis de los oscilogramas y espectros, el conocimiento y manipulación de los diferentes aparatos de medición como el generador de funciones, osciloscopio y el multímetro nos apoyaron en la caracterización de las señales. Mediante el montaje de un circuito variador de fase, pudimos observar cómo es que al incrementar la frecuencia, el voltaje en el capacitor disminuía, corroborando una menor reactancia capacitiva. También pudimos ver cómo es que el número de armónicos es diferente dependiendo la forma de que se trate, siendo mayor el número de armónicos en la onda cuadrada, seguida por la onda triangular y por último menor en la onda senoidal. En la práctica 2, circuitos básicos para el acondicionamiento práctico de las señales, a partir de un circuito divisor de tensión, vimos cómo al conectar una resistencia de carga a la salida, aumentaba la corriente en la malla y por consiguiente la caída en la resistencia 1. Esto debido a que la resistencia 2 y la resistencia de carga al estar conectadas en paralelo, disminuían el valor en la resistencia total del circuito. Al diseñar un circuito divisor de tensión y realizarse un desplazamiento en amplitud por un factor igual a 2, los valores BRMS y BCD incrementaban, ya que existía un valor de offset que se le estaba añadiendo a la señal. Sin embargo, al conectarse una resistencia de carga para lograr la máxima transferencia de potencia, vimos cómo los valores BCD y BRMS caían a la mitad. Esto sucede en un sistema de acoplamiento, como la resistencia de carga con el potenciómetro son del mismo valor, se logra la máxima transferencia de potencia. También vimos cómo es que un circuito atenuador provoca reducción de la potencia en la fuente sin emplear elementos reactivos e independiente de la frecuencia, además sin introducir distorsión. Y la red L de corrimiento o adelanto y atraso o retardo siempre apunta al elemento de menor impedancia involucrada en el acoplamiento. En la práctica 3, análisis y caracterización de sistemas de primer y segundo orden, mediante las mediciones de entrada y salida de una red de 2 puertos a una determinada frecuencia con valor de componentes no conocidos, pudimos establecer la relación de voltaje de salida entre el voltaje de entrada, conocido como función de transferencia. Comprobamos que al medir una corriente igual a 0, tampoco existirá caída en la resistencia de carga. Además, pudimos calcular los valores de los componentes de la red por medio de fórmulas. Aprendimos que una bobina a altas frecuencias, su impedancia aumenta, evitando el flujo de corriente a través de ella, comportándose como un circuito abierto. Por el contrario, un capacitor a mayor frecuencia, su impedancia disminuye, aumentando la corriente que fluye a través de él y comportándose como un cortocircuito. Con estos conocimientos adquiridos a lo largo del curso, decidimos realizar un proyecto consistente en un identificador de voz a distintas frecuencias, uno para altas y otro para bajas. Al emitir un comando de voz de una frecuencia determinada como baja, encenderá un LED verde, y al identificar una frecuencia establecida como alta, encenderá un LED rojo. Para esto, realizaremos un muestreo con 2 comandos de voz distintos. Nos apoyaremos en MATLAB para realizar este muestreo.
Ahora definimos la frecuencia de muestreo. Asignaremos tiempo de grabación y número de canales. Posteriormente, almacenaremos la muestra y le asignaremos un nombre. Corroboramos que la muestra se almacena de manera correcta mediante el comando sound. De esta forma, podremos escuchar lo que hemos grabado con anterioridad. Para el análisis de la señal, cargaremos la grabación previamente obtenida y la ploteamos. De esta manera, obtendremos una gráfica con los máximos y mínimos absolutos. Una vez hecho esto, normalizamos la frecuencia, aplicamos transformada de Fourier y generamos una gráfica encontrando los valores de frecuencia para establecer los parámetros de diseño de nuestro filtro. Así, de la misma forma, seguiremos los mismos pasos con el segundo muestreo de voz. De esta forma obtendremos los parámetros del segundo filtro. Ahora utilizaremos el comando fdatul para apoyarnos a calcular el orden. Metemos nuestros parámetros de frecuencia de corte, frecuencia de paro y atenuación, tanto en pasabajas como en pasaltas. Ya con el orden calculado del filtro mediante el apoyo de MATLAB, procederemos a calcular el valor de los componentes mediante el proceso normalizado de filtros. Este proceso lo realizaremos tanto el filtro pasabajas como para el filtro pasaltas, obteniendo así los valores de los componentes del segundo filtro. Ahora, para asegurar el funcionamiento, simulamos nuestros filtros. Probamos primero el filtro pasaltas, viendo cómo al incrementar la frecuencia tenemos señal de salida. Haremos lo mismo con el filtro pasabajas. Podemos ver cómo a bajas frecuencias tenemos salida y conforme vamos subiendo la frecuencia, esta desaparece. Por lo que podemos corroborar que nuestros filtros funcionan. Ahora procederemos al montaje de nuestro filtro, el cual incluye desde hacer bobinas, montaje para pruebas en protoboard y el montaje final soldado en placa. Ahora podemos ver nuestro filtro en funcionamiento. Vemos cómo el LED verde, perteneciente al filtro pasabajas, enciende al dejar pasar las frecuencias bajas dentro del límite previamente establecido. Vemos cómo al acercarse al límite que le fijamos, al no tratarse de frecuencias bajas, nuestro filtro ya no las deja pasar. Ahora vemos el funcionamiento del filtro pasaltas, como a partir de la frecuencia que le fijamos, empieza a dejar pasar todas las frecuencias altas, con lo que corroboramos el correcto funcionamiento de nuestros filtros. Enciende. Enciende.